Bienvenidos al primer vídeo del 2023 aquí en Acciones Personales Bolsa. La mayoría que ya me sigáis en Twitter sabréis que durante estas últimas 2 semanas he estado un poco más parado, he estado descansando de cara a este principio de año para volver a hacer nuevos vídeos, para seguir con la misma actividad de Twitter, etcétera. Feliz año nuevo a todos, ya estamos de vuelta y lo que vamos a hacer en el día de hoy es el análisis en Wall Street y en general en la bolsa a nivel mundial sobre cómo puede ir este año 2023. He preparado un PowerPoint durante estos últimos días analizando toda esta situación con las opiniones también de las principales agencias a nivel mundial, así que no os perdáis el vídeo porque va a estar realmente interesante. De acuerdo, pues vamos directo con esta presentación. Como veis, es todo un PowerPoint, está bien hecho, tenemos bastante información por delante, así que con calma vamos a ver este vídeo y como ya se titula, análisis anual del año 2023 hecho por mí mismo, por Acciones Personales Bolsa y como sabéis, cuando estemos hablando de estimaciones personales de las que yo he ido creando, evidentemente esto no tenéis que basarlo al pie de la letra para vuestras inversiones, ¿de acuerdo? Como siempre decimos y ya repetiré luego más adelante, esto es mi punto de vista y vosotros tenéis que invertir concorde a vuestras opiniones, con vuestro estudio previo, etcétera. Así que no toméis lo que yo vaya diciendo al pie de la letra porque al fin y al cabo esta es mi opinión, este es mi análisis y vosotros podéis tener uno diferente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con el índice, con las cosas que vamos a ir viendo en general durante todo el vídeo sobre lo que he preparado durante este PowerPoint y como estáis viendo, pues por un lado vamos a empezar sobre todo por la parte de los factores positivos que se nos presentan durante este año 2023, también los factores negativos que pueden ocurrir durante este mismo año. Además, veremos un poco de los índices bursátiles comparando sobre años anteriores, sobre cómo estas perspectivas pueden afectar a los distintos índices, como puede ser el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, etcétera. También veremos algo sobre la economía un poquito más de manera general, una especie de síntesis de lo que puede ocurrir o cómo esta situación económica que estamos viviendo en la actualidad se puede ver reflejado sobre los particulares, sobre las empresas, gobiernos, etcétera. Y después pasaremos ya en la parte final a las estimaciones de las agencias profesionales, ya sea de los grandes bancos, de empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de análisis. Y por último veremos también mis estimaciones personales con los 4 escenarios que yo veo más probables que ocurran, además dando un porcentaje de probabilidad a cada uno de ellos, con el más probable hasta el menos probable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos un vídeo que va a ser largo por delante, pero que, como digo, está cargado de información, bajo mi punto de vista, bastante útil y que, como iréis viendo a continuación, lo iremos desarrollando en distintas fases. Pasamos pues a la primera parte, que es la de los factores positivos. Como estáis viendo, vamos a ir desplazándonos de izquierda a derecha, ¿vale? Esto no quiere decir que vayamos de más importante a menos importante, pero simplemente por llevar un orden. Entonces, factores positivos a tener en cuenta bajo mi punto de vista. El primero de ellos que he mencionado para este 2023 es una inflación que va a empezar a ir ralentizándose y que ya lo hemos estado viviendo durante los últimos meses del 2022. Hemos pasado de un pico en el entorno del 10% en los Estados Unidos a ya estar en el entorno del 6 con mucho, 7 con poco en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una caída bastante contundente y es una caída que previsiblemente va a continuar durante estos próximos meses de aquí en adelante, ¿de acuerdo? De aquí hasta el verano, aproximadamente junio, julio, tendremos una base interanual que básicamente se quedan unos límites mucho más altos de los que estamos reportando en la actualidad, lo que forzará que mes tras mes lo que iremos viendo seguramente es que la inflación vaya cayendo interanualmente cada vez más, ¿de acuerdo? Después, ¿a qué se debe esto? Pues evidentemente los tipos de interés tan altos que estamos empezando ya a vivir, estas subidas tan bruscas que hemos tenido durante este año 2022 y que todavía ahora a principios de 2023 continuarán en parte, pero ya estamos a puntito de llegar al final de estas subidas, pues evidentemente han tenido su efecto, han surgido efecto y digamos que lo estamos viviendo ya y esto es algo que evidentemente a la inflación la ataca de lleno. Una demanda débil que es previsible que la tengamos durante este año, es decir, que veamos cómo el consumidor pues, se vuelve un poco más reticente de volver a gastar tanto dinero como ya lo ha hecho durante el 2021, incluso durante el año 2022. Una oferta que se va a mantener estable, es decir,
Básicamente, las empresas van a seguir produciendo básicamente lo mismo. No creo que vaya a haber mucha variación en muchos de los sectores que veremos a continuación. Y por último, una energía que ya se ha estabilizado, una energía, el petróleo, el gas natural, que estamos viendo que ya se ha alejado de esos máximos históricos que vimos durante el año 2021 y que previsiblemente va a continuar de esa forma, incluso un poco más bajista durante este año 2023. Luego también es positivo de cara a la inflación, ¿de acuerdo? Después, algo también positivo que vemos durante este año, pues unas valuaciones que durante todo el año 2022 hemos visto que se han visto reajustadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que durante ese año 2022 hemos visto que casi todos los sectores, salvaguardando el sector energético que va un poco aparte, hemos visto que las valoraciones, tanto ratio PER, ratio price to book, price to sales, etcétera, todos los ratios que conocemos, se han ido corrigiendo durante este año. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ha limpiado de las burbujas que estábamos generando durante el año 2020, 2021, etcétera. Esto, evidentemente, nos ha llevado a aproximarnos, en la mayoría de los casos, a las medias históricas y normalmente lo que sí que solemos ver en este tipo de casos es que para antes de hacer ese suelo y volver a hacer el valle, digamos, para volver al crecimiento, normalmente lo que sí que vemos es que nos vamos a quedar ligeramente por debajo de esa media histórica porque el mercado nunca se va a detener, digamos, en ese punto exacto donde ya estamos en la media, ¿de acuerdo? Por lo tanto, unas caídas extras sí que se podrían llegar a esperar en el entorno de aquellas acciones, aquellos sectores en los que todavía, digamos, no estén en la media o que apenas la hayan superado en este momento, ¿de acuerdo? Algo muy importante, como ya decíamos anteriormente y está relacionado con la inflación, es la política monetaria que se va a ir estabilizando durante este año. Previsiblemente, la llegada del fin de las subidas de los tipos de interés va a ser en apenas 2 o 3 meses en el caso de los Estados Unidos. Aproximadamente en marzo o abril podríamos estar ya hablando de ese terminal rate, donde probablemente vamos a quedarnos en el entorno del 5% aproximadamente en estos tipos de interés y que a partir de ese momento lo que previsiblemente podemos estar hablando es que se van a quedar estabilizados durante la mayoría del año 2023. Probablemente ya para finales tengamos unas perspectivas diferentes en el que probablemente pues tengamos ya unas posibles bajadas, pero ya muy de cara al año 2024, por eso lo pongo aquí. Pero como siempre, como Wall Street en general, todo el mercado bursátil suele anticiparse a todo este tipo de movimientos, pues por lo general lo que yo estoy diciendo es que esto es algo positivo porque el mercado, evidentemente, en el momento que veamos ese pivotaje, lo va a hacer de una reacción muy positiva. Después, por otro lado, pues la divisa, el dólar, ya lo hemos visto también durante estos últimos meses, las últimas semanas, el dólar se ha vuelto a devaluar ligeramente con respecto a otras divisas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los bancos centrales de otros países ahora mismo están siendo más agresivos, mientras que la Fed ya está empezando a dar señales de que pronto se va a empezar a parar. Esto también afecta a la política monetaria, afecta al dólar en este caso, y lo que nos irá dejando es que probablemente se estabilicen los precios de las divisas probablemente muy cerca de cómo estaban previos al año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que supone es una pequeña devaluación para el dólar que en la mayoría de los casos es bueno para las empresas que cotizan en Wall Street, ya que al igual que cuando subía todos los beneficios, todos los ingresos que generaban en otros continentes, en otros países con distinta divisa, al transformarlo a la suya salían perdiendo, de la manera inversa cuando el dólar se devalúa, esto va a terminar beneficiando a todas las empresas americanas y evidentemente ganarán más. La inversión de dinero es algo que también está un poquito en el aire y que dependerá mucho de cómo se encuentre el crecimiento económico, si hemos entrado en una recesión o no durante el año 2023. Por lo tanto, esta es alguno de los factores, digamos, que está un poquito en el aire, pero que también hay que tener en cuenta porque siempre Wall Street termina reaccionando de manera muy positiva cuando sabemos que se va a volver a imprimir dinero. Después tenemos también una crisis sanitaria que podríamos empezar a dar ya por superada, pese a lo que estamos viendo en la actualidad en China. Occidente, como pongo aquí, está prácticamente inmunizado a día de hoy y en caso de que viniesen nuevas variantes en el futuro durante los próximos meses, va a ser mucho más sencillo, digamos, atacar estas variantes con las nuevas inyecciones, con el desarrollo que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, para Occidente va a ser muy difícil que volvamos a situaciones del año 2020 o 2021 en el caso de la crisis sanitaria. China ahora mismo está en un proceso, perdón, de adaptación. Aunque estemos viendo que están pasando ahora mismo durante el mes de enero uno de los peores momentos de prácticamente de toda la crisis sanitaria,
Esto va a ser cuestión de tiempo y va a ser cuestión de que lamentablemente haya personas que fallezcan, haya personas que no lo vayan a contar, pero es algo que todos los países durante el año 2020 fueron pasando y que tarde o temprano la población china también lo va a hacer. Y ahora mismo, como ya se ha abierto de manera oficial, como ya estamos viendo que la política ha cambiado, en este sentido va a ser cuestión de tiempo de que toda esta ola termine pasando y que veamos cómo la actividad china, la actividad económica vuelva a la normalidad, aunque probablemente durante este primer trimestre todavía se vea bastante resentida. ROW significa Rest of the World en inglés, es decir, el resto del mundo ahora mismo está muchísimo más flexible y está muchísimo más abierto en el tema sanitario. Por lo tanto, esto es algo también positivo porque favorece en parte al comercio internacional y pese a que la mayoría de los países dependan de China, también hay otras materias primas, etcétera, que dependen de otros países y que el hecho de que sean más flexibles en la política sanitaria es algo bastante positivo de cara a este año 2023. Y algo que también está un poquito en el aire, pero que, vuelvo a repetir, esto es mi punto de vista, es un conflicto bélico que vaya a terminar durante este año 2023 y que, como ya sabemos, ha sido uno de los principales factores que han hecho que durante el año 2022 pues esa inflación se haya descontrolado, sobre todo en el continente europeo, que todavía se sigue viviendo y que en el caso de algunos países pues prácticamente no han tocado el pico todavía. Y esto se basa sobre todo en que veamos un acuerdo de paz durante los próximos 12 meses, que bajo mi punto de vista no va a ser un conflicto bélico que vaya a haber el año 2024, bajo mi punto de vista, y esto lo que traería, en el caso de que todo esto acabase, sería una inversión global bastante fuerte para ayudar, en este caso, a Ucrania, para que se reconstruya el país y que poco a poco, pues evidentemente, se vuelva a la actividad normal, porque se depende mucho a nivel, sobre todo, alimenticio y de algunas materias primas, en el caso de Ucrania. Por lo tanto, eso conviene para todos los países occidentales y, como digo aquí abajo, que el comercio poco a poco, gradualmente, se vaya recuperando, pero para esto evidentemente hará falta muchísima inversión y muchos años por delante porque se estima que durante este año 2022 el PIB de Ucrania ha caído en el entorno de un 30%. Por lo tanto, para recuperar eso tendrá que pasar mucho tiempo, muchos años por delante y mucha inversión para poder reparar y volver al comercio tal y como estaba anteriormente. Vamos ahora entonces a ver los factores negativos que pueden influir durante este año 2023. Ya hemos visto la parte positiva y es que, aunque por lo general estemos viendo mucho pesimismo, no solamente a nivel económico, sino a nivel humanitario, etcétera, durante este año 2022, de finales y principios de 2023, siempre se puede sacar la parte positiva de prácticamente todo. Entonces, ahora vamos a sacar la parte negativa, lo que bajo mi punto de vista va a ser lo más interesante, y vamos a empezar con la calidad de las deudas no solamente de los países, sino en general de los particulares y de las empresas, que puede dar mucho de hablar durante este año 2023 y el 2024. En general, lo primero de todo y que más puede llegar a preocupar en las economías occidentales son sobre todo las deudas públicas que ya tienen acumuladas los países. Y cuando hablamos de deudas públicas, estamos hablando en la mayoría de los países desarrollados y con grandes economías, como puede ser pues, Estados Unidos, puede ser el Reino Unido, puede ser Francia, Italia, España y muchos otros países que están por encima del 100% de deuda del PIB. Esto estamos hablando de una situación muy diferente a la que teníamos en el año 2008 cuando vino aquella grave crisis económica. A día de hoy, evidentemente, la situación es muy diferente, no estamos preveyendo que vaya a venir una crisis de tal calibre, pero sí que este tamaño de deuda nos deja un margen de maniobra muy inferior al que tuvimos por entonces. Por lo tanto, es algo muy a tener en cuenta y el ver cómo los países se van refinanciando estas deudas con los tipos de interés tan altos que al fin y al cabo lo que van a hacer es que los intereses y los costes de financiar dichas deudas suban bastante y el gasto público en eso se vaya, digamos, recortando de otros sectores diferentes. Después, en las deudas de los particulares lo pongo por debajo de las públicas porque pienso que los particulares a día de hoy todavía tienen unos niveles de ahorro bastante fuertes, tienen unos niveles de ahorro que acumularon durante el año 2020 sobre todo con aquella crisis sanitaria y que a día de hoy todavía no han terminado de gastar por completo, pese a que el consumismo en estos momentos está cayendo en picado ya. Pero en el momento que nosotros empezamos a ver que en la población general se empieza a sentir una crisis económica, que en general hay mucha incertidumbre, la población por lo general suele
ser más reticente de tener tanto gasto, de acumular deudas, etcétera, y lo que van a hacer es ahorrar dinero en el banco por si vienen unos malos tiempos y por lo general tienen que pasar una crisis económica propia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la calidad de la deuda para los particulares se basará sobre todo en el nivel de endeudamiento de cada uno de ellos, si tienen hipotecas, etcétera, y el poder de refinanciación que puedan llegar a tener. En cuanto a las empresas, por lo general, salvo casos muy particulares de algunas empresas que todavía no dan beneficios, que algunas que tengan unos ratios de endeudamiento bastante alto. Por lo general, en la actualidad hay unos ratios muy saludables. Las empresas, sobre todo las que están cotizando en Wall Street, de prácticamente cualquier sector, están con un nivel de endeudamiento relativamente bajo que pueden llegar a cubrir en caso de que lo necesiten en cualquier momento. Por lo tanto, en ese sentido, no predeciría que en caso de que viniese una recesión fuésemos a ver quiebras masivas por todos lados, porque aunque sí que hayamos visto algunas noticias de ciertas empresas, como hace poco Bed Bath Beyond, que está anunciando que prácticamente está en quiebra, esto no es algo que se vaya a acabar extendiendo en general a toda la economía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que bajo mi punto de vista puede estar en el punto de mira, pero que no va a ser tan importante, sobre todo como las deudas públicas o en algunos casos las deudas de los particulares, y sobre todo teniendo en cuenta el coste de refinanciar dichas deudas. ¿Esto qué puede provocar durante este año? Pues un aumento del desempleo en básicamente todos los sectores, que fuercen despidos que ya estamos viendo a día de hoy anunciados, pero que en la mayoría de los casos no se han hecho efectivos, lo van a ir haciendo gradualmente ahora durante el mes de enero, febrero, marzo, etcétera, de las grandes empresas. Va a haber miles y miles de despidos a nivel mundial. Esto, evidentemente, lo que va a hacer es ayudar a que la tasa de desempleo pues, vaya subiendo, pese a que en Estados Unidos, en la actualidad, tuvimos durante el viernes pasado el reporte, nos encontramos en el 3,5% de desempleo, que es básicamente uno de los mínimos históricos. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que el empleo sigue estando muy fuerte, pero normalmente se suele decir que el dato de empleo suele venir con un cierto retardo con respecto a la situación económica. Por lo tanto, no es un indicador completamente fiable, ya que a lo mejor nos viene con 3 o 6 meses de retraso. En este caso, lo que sí que puede ocurrir es que la oferta de empleo pues baje, que no tengamos la misma oferta que teníamos durante el año 2021, donde incluso llegaron a faltar los trabajadores, y veamos la situación inversa que ya hemos visto en otras crisis económicas anteriores. En este caso, pues como decíamos, una posible recesión económica es uno de los factores negativos principales que se van a centrar pues durante este año, en el que Occidente prácticamente está cao a nivel de hoy. Alemania está prácticamente ya dentro de una recesión. Italia se quedó muy cerca durante el año 2022. Tenemos también muchísimas huelgas en el Reino Unido y solamente de las principales economías de Europa faltan Francia, que se está ralentizando demasiado, y España, que también se quedó en los últimos trimestres en el crecimiento aproximado del 0,1-0,2%. Por lo tanto, Occidente está al borde de entrar en una recesión técnica y que seguramente durante este año 2023 y con el efecto de los tipos de interés alcistas del Banco Central Europeo, que van a empezar a hacer efecto a partir de ahora, porque recordemos que el Banco Central Europeo reaccionó medio año más tarde que la Reserva Federal de los Estados Unidos, esto lo vamos a empezar a ver ahora en Europa. Por lo tanto, primer, segundo y tercer trimestre para Europa, mucho cuidado porque puede llegar la recesión en cualquier momento, ¿de acuerdo? China, pues las estamos viendo bajo mínimos en este momento, está pues con una producción que más o menos se va recuperando, pero que no estamos en los niveles de crecimiento que teníamos pues en los años desde el 2010 hasta el 2019, por poner un ejemplo. China ahora mismo pues se está estimando que va a crecer durante este año entre un 3 y un 4%, que evidentemente, como decía, no tiene nada que ver con las cotas de años anteriores. Esto evidentemente puede afectar al comercio internacional, como ya habíamos dicho anteriormente, y puede hacer que la economía global pues termine gripando, porque a su vez Estados Unidos también está con un crecimiento que durante varios trimestres del 2022 se llegó a considerar como una recesión técnica y que lo puede llegar a confirmar durante este mismo año. Debido sobre todo a pues, los tipos de interés alcistas que ya hemos mencionado anteriormente, la baja inversión que se puede llegar a producir durante los próximos meses y que tenga que ver con lo que mencionábamos anteriormente con respecto a los particulares, que evidentemente las empresas pues van a dejar de hacer esa financiación privada con la incertidumbre que tenemos de aquí en adelante, y que evidentemente la productividad, si vemos que el desempleo aumenta, que hay baja oferta y estamos viendo
que por lo general los márgenes están bajando, veremos cómo los índices de productividad se contraerán de la misma manera, ¿de acuerdo? En este caso, también lo conectamos con el punto número 4 de los factores negativos, que es la contracción del beneficio por acción EPS en inglés, ¿de acuerdo? Esto es algo que todavía las empresas, en su mayoría, no lo han llegado a reportar en estos trimestres y es algo que se venía cantando desde prácticamente el verano pasado, pero que por lo general todos los sectores han ido resistiendo muy, muy bien esa gran caída del beneficio por acción, ¿de acuerdo? Los beneficios. Sí que hemos visto que interanualmente, pues evidentemente no estamos en los niveles de hace un año, pero sí que se están manteniendo por encima de las estimaciones que se suelen estar dando trimestre tras trimestre, ¿de acuerdo? Esto evidentemente pues se debe nuevamente pues a la política monetaria que se está produciendo con los tipos de interés alcistas, con la política fiscal que los propios gobiernos de distintos países pues puedan ir promulgando de aquí en adelante y con la baja demanda de los consumidores que viene de los últimos meses, como decíamos, que está cayendo bastante y que se espera que se mueva en niveles más bajos durante los primeros trimestres de este año 2023. Por último, el bajo volumen comercial. Esto es algo pues, que también lo conectamos con los puntos anteriores, tanto por parte del consumidor, porque va evidentemente a gastar menos, como a nivel internacional, tal y como mencionábamos también anteriormente, de que ese comercio internacional se ve un poco lastrado por ese congelamiento, digamos, de la economía global y con esa gran ralentización de las principales economías del mundo, que al final es todo un efecto dominó, y si las grandes como Estados Unidos, China y la Unión Europea vemos que acaban cayendo o que se acaban ralentizando, pues esto evidentemente se expande a todos los demás países y a nivel mundial pues no hay otra opción que digamos ese congelamiento de la economía. Vamos a pasar ahora sí al siguiente punto, que es una especie de bucle, si lo queremos llamar, económico, y que vamos a ir de izquierda a derecha, es decir, vamos a empezar por esta parte hasta aquí, con las consecuencias económicas que todos estos movimientos que estamos viendo a día de hoy tienen y cómo se pueden desarrollar en el futuro, porque esto al fin y al cabo, lo que estamos viendo en pantalla, podría ser un círculo perfectamente que empieza por la izquierda, llega hasta aquí a la derecha, pero que luego vuelve a empezar por la izquierda, ¿de acuerdo? Es como una especie de bucle, pero que tarde o temprano siempre se acaba rompiendo. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo sobre todo es estas subidas de los tipos de interés que están en unas cotas mucho más altas que lo han estado en años anteriores. Esto los responsables son los bancos centrales, ¿de acuerdo? Eso ya lo conocemos, hemos hablado multitud de veces de ello. Cuando todo esto lo juntamos con una inversión que se vuelve mucho menor con respecto a trimestres anteriores, años anteriores, tanto pública como sobre todo de manera privada, porque la pública normalmente es la última en hacer esos recortes, cuando lo vemos sobre todo por la parte privada, que son los responsables los gobiernos y las empresas, esto en conjunto lo que nos lleva es a un crecimiento económico o bien nulo, que nos encontremos cerca del 0%, o bien en negativo. El crecimiento económico nulo ya lo hemos visto durante este año 2022, durante muchos trimestres en el caso de varios países. En el caso de que durante 2023 lo veamos en caso negativo, que esto ya, como digo, digamos, afecta a los propios países, es donde ya encontramos una crisis económica. En este caso no sería una crisis de oferta, como la estuvimos viendo, pues eso, a finales del año 2020, principios de 2021, con las famosas cadenas de suministro, cuando no había chips, cuando faltaban los coches, etcétera, cuando había tanta falta de muchas cosas, incluso de empleabilidad. En este caso lo que hacemos es, tenemos una crisis contraria, es decir, en lugar de oferta lo que tenemos es una crisis de demanda, que son las más tradicionales y que son las que, digamos, suelen ser más persistentes y más duraderas en el tiempo. Esto evidentemente nos afecta al sistema económico como tal, que en este caso es el capitalismo o lo que diríamos la economía global, el sistema económico global. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues evidentemente nos trae desempleo que afecta a los particulares, nos trae un menor gasto de los particulares porque como ya sabéis, el 70% del crecimiento económico viene dado del consumismo de los particulares, por lo tanto, si aumenta el desempleo, estamos viendo que aumentan los niveles de ahorro de los particulares, evidentemente van a gastar menos, el crecimiento económico va a ser mucho menor y esto acaba alimentando a las empresas a que a su vez acaben invirtiendo menos. Por lo tanto, como decía, acaba siendo un bucle, una pescadilla que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Y por último, algo por parte de las instituciones, pero no solamente de gobiernos, sino un poquito también a nivel de bancos centrales, instituciones privadas, etcétera, son las reformas que vienen dadas de una crisis. Si nos cogemos al pie de la letra lo que significa crisis, la palabra crisis viene tanto del latín como del antiguo griego,
lo que significa es cambio. ¿Y esto qué significa? Que si tenemos una crisis económica, significa que necesitamos reformas económicas, significa que necesitamos cambios en la economía. Esto lo que se produce es que en el momento que nosotros hacemos esos cambios, hacemos un impulso económico o cambiamos el modelo productivo, lo que vamos a hacer es cortar de raíz este inicio que tenemos aquí al principio del bucle. Entonces, estos tipos de interés altos se pueden reducir, que es lo que ya se hizo durante el año 2009, 2010, etcétera, para favorecer ese crecimiento económico. Y lo que se puede hacer, sobre todo, es volver a invertir gradualmente, no como se hizo durante el año 2020 y 2021, que se pasó de 0 a 1000 en apenas unos meses, con esas grandes cantidades de inversión pública, sobre todo, pero si lo hacemos de manera gradual, tanto por la parte pública como por la parte privada, en este caso sí que poco a poco se empezaría a salir de esa recesión económica y veríamos como este crecimiento económico nulo o negativo se empezaría a volver positivo y volveríamos a tachar aquí, creando nuevamente empleo y generando gasto de los particulares. Como digo, está todo conectado, es todo una especie de bucle, pero que poco a poco hay que saber cortarlo con estas reformas, con estos cambios que significa crisis y cambiando evidentemente desde el primer punto hasta el final. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora sí a una vista de los índices sobre cómo se han ido comportando pues, durante estos últimos años, sobre las perspectivas que tenemos para este 2023, etcétera. Y ahora mismo lo que tenéis en pantalla es un tuit que yo llegué a publicar pues, a finales del año 2021. Es decir, ahí estáis viendo el S&P 500 durante el año 2021. Y lo vamos a comparar después en la siguiente diapositiva con el año 2022 para que veamos no solamente el comportamiento tan diferente, tan verde que tuvimos durante el 2021 con el tan rojo que tuvimos durante el año 2022, sino también el propio tamaño de la capitalización de mercado de las empresas que veíamos a nivel del S&P 500 en aquel momento con respecto al que tenemos prácticamente en la actualidad cuando ha finalizado este 2022, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, por ejemplo, el tamaño que tenía Facebook cuando estábamos acabando el 2021. Fijaros el tamaño, por ejemplo, que tenía el sector energético para el S&P 500 en este año. Es decir, por lo general estuvimos viendo unos años bastante verdes, también el 2020, pero por lo general aquí era el momento cúspide de esa burbuja que estábamos viendo en prácticamente todos los sectores, ¿de acuerdo? Esto era una burbuja que si veis mi vídeo de hace apenas un año, pues ya lo estaba alertando, que no me esperaba un año nada bueno durante el año 2022, aunque al final ha habido caídas ligeramente superiores a lo que yo me esperaba. Pero por lo general yo ya también avisaba de que el mercado estaba en una burbuja, había muchísimas voces aparte que lo estaban diciendo y que evidentemente este crecimiento tan fuerte del mercado bursátil, las criptomonedas, de los NFTs, etcétera, no iba a subir para siempre, no se iba a prolongar para siempre, porque evidentemente no tiene sentido, siempre hay correcciones y ninguna subida como ninguna bajada, como suelo decir, son en línea recta, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros bien con esta imagen del año 2021, con el tamaño de las empresas que estáis viendo en pantalla en estos momentos, por ejemplo, como Facebook, como Netflix, como el sector energético en general. Y fijaros ahora, vamos a pasar al 2022, sobre cómo ha cambiado la vista de un año para otro. Estamos viendo pues caídas bastante fuertes. Fijaros Meta, que actualmente ha cambiado de nombre con respecto a Facebook el año pasado, el tamaño en el S&P 500 cómo ha cambiado. Fijaros Netflix también cómo ha cambiado con un 51% de caída. Amazon dejándose casi un 50%, Tesla un 65%. El sector energético, fijaros cómo ha crecido, esto ya lo conocemos, y por lo general, fijaros cómo este cambio de panorama ha influido mucho en cómo los sectores se encuentran en todo el S&P 500, es decir, en qué porcentaje influyen en el movimiento de este índice, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esta imagen en pantalla en estos momentos, ¿qué pensamos que puede ocurrir durante el año 2023 en estos índices? Pues por lo general, lo que sí que me esperaría es que no fuese un año tan bueno para el sector energético. Probablemente durante el primer trimestre pues todavía vemos algunas reacciones positivas porque el petróleo o el gas natural se pueden llegar a revalorizar todavía en el corto plazo, ya lo dijimos hace poco en un vídeo dedicado a las empresas petroleras, pero de ahí en adelante sí que me esperaría que el petróleo y que en general el gas natural se fuesen estabilizando o incluso durante el 2023 viésemos una cierta bajada de estas materias primas. Por lo tanto, eso conlleva a ciertas contracciones en este sector, aunque no me esperaría caídas tan fuertes como las que vemos en pantalla del 40, del 30, etcétera, por ciento, ¿de acuerdo? En ese caso no. En el resto de los sectores sí que podríamos ver una cierta estabilidad, como siempre, en el sector defensivo. Es un sector que aguanta muy bien las crisis, salvo que las cosas no se hayan hecho bien, salvo que no estemos pasando pues ese
dato de inflación al consumidor directamente. En el caso del sector médico, pues más de lo mismo. En el caso del sector financiero, si nos estamos aprovechando, por así decirlo, o no, de esas subidas de los tipos de interés, de cómo afectan, pues sobre todo a las hipotecas, etcétera, aunque vaya a haber un menor volumen de negocio, en todo este tipo de casos, ¿de acuerdo? Después tenemos, pues, al sector tecnológico, cíclico, etcétera, que normalmente, pues, suele estar a unas valuaciones muchísimo más altas y que, como hemos estado viendo, esas valuaciones se encuentran o bien ya en la media histórica o bien en un entorno bastante cercano. Por lo tanto, podríamos esperar que la estabilización de todas estas empresas, de todas estas acciones, se vaya a producir durante los próximos meses sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a pasar ya directamente a las estimaciones de las agencias y después, por último, veremos mis estimaciones propias sobre los escenarios que yo veo para este año 2023, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en pantalla estamos viendo algunas de las estimaciones de las principales agencias a nivel mundial, podríamos llegar a decir. Tenemos a Barclays, tenemos a Morgan Stanley, UBS, Citigroup, BlackRock, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo y Deutsche Bank. Entonces, en este caso estamos hablando de las principales agencias de Occidente y que por lo general, como estáis viendo, pues tenemos aquí abajo el sentimiento que ellos tienen durante este año 2023, las estimaciones que tienen para el S&P 500 durante este mismo año, el beneficio por acción que esperan en el conjunto global de todo el índice y el cambio con respecto al momento actual en el que estamos que se va a producir en dicho índice, ¿de acuerdo? Entonces, el que nosotros veamos un sentimiento aquí bajista, por ejemplo, en todas estas y que luego veamos que el cambio es del 0%, pues simplemente lo que significa es que por lo general se pueden esperar un año en el que al principio, en el primer trimestre o incluso los tres primeros trimestres, pues puedan ser negativos, pero que luego acabemos en entornos en el último trimestre, al finalizar el año, de estos puntos básicos que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que nos están indicando que puede haber mayores caídas por delante, que puede haber nuevos mínimos y que lo peor todavía no ha llegado a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la traducción de este bajista y que luego en cambio veamos un 0% aquí abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el caso de Barclays podemos ver que el sentimiento es bajista y que su estimación es de 3.675 puntos básicos con un beneficio por acción de 210 en el caso de todo el índice, ¿vale? Vemos también a Morgan Stanley con 3.900, 195 de beneficio por acción, un cambio del 0%, Barclays no lo he dicho, menos 565. UBS, 3.900 también, 198 de beneficio por acción. Fijaros los grandes cambios que tenemos de 210 a 195, por ejemplo, pese a que los puntos básicos sean inferiores de uno a otro. Esto lo que quiere decir es que las valuaciones que estamos esperando por parte de unos es más baja, por parte de otros estamos esperando pues un PER mucho más alto en el caso de la media del índice, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos significa. En caso de Citigroup, pues esperamos también 3.900, pero se acerca más a Barclays. En el beneficio por acción esperamos 215, con un cambio también estimado del 0% desde la actualidad. En el caso de BlackRock, 3.930, poco cambio, pero sí que lo consideran como el más positivo en el caso del beneficio por acción, ya que esperan en el conjunto global 231 dólares de beneficio, ¿de acuerdo? Un cambio del más 1% desde los niveles actuales. Pasamos ya a los neutrales, que son Bank of America y Goldman Sachs, que esperan ambos 4.000 puntos básicos en el caso del S&P 500 y un beneficio por acción de 200 y 224 respectivamente, lo que supone un cambio del 2,70% de ganancia durante este año 2023. JP Morgan es el único de los que está ligeramente positivo, no bullish, pero digamos un poco positivo. Y la vemos con estimaciones de 4.200 puntos básicos, 205 solamente de beneficio por acción. Se me ha olvidado poner aquí el EPS, pese a que otros que no son tan bullish, sí que les vemos con un beneficio por acción muy superior. Esto es lo que me refiero con un ratio PER mucho más alto, unas valoraciones más altas en este caso, y un cambio desde los niveles actuales de más 7,90. Y después los dos alcistas son tanto Wells Fargo como Deutsche Bank, que tenemos 4.400 y 4.500 respectivamente. Wells Fargo no nos ha dado información de beneficio por acción global, pero Deutsche Bank sí que espera 195 apenas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo por un lado a Morgan Stanley también con 195, pero 3.900 puntos básicos, y a Deutsche Bank con 195, pero 4.500 puntos básicos. Esto significa que las valuaciones que está estimando Deutsche Bank son muchísimo más altas de las que estima Morgan Stanley en media en todo el S&P 500, ¿de acuerdo? Y supondría un cambio del 13% y del 15,4% respectivamente desde los niveles actuales. Y después, más allá de solamente estas agencias que tenemos en pantalla, tenemos el dato aquí abajo, que también he ido analizando durante estos días, y más allá de
las que he apuntado, que aproximadamente el 33%, es decir, un tercio de las agencias mundiales, esperan un año bajista en Wall Street. ¿Qué quiere decir? Pues que esperamos, evidentemente, un año que no quede por encima del 0%, ¿de acuerdo? Entonces, incluso Barclays, que es apenas un menos 5%, ya lo estaríamos considerando un año bajista. El 24% lo espera como un año neutral, es decir, que apenas va a haber cambios desde los niveles donde hemos empezado, un año muy lateral. El 19% un año positivo, es decir, ligeramente positivo con respecto a los niveles actuales, y el 24% un año alcista, como podríamos haber visto pues en Wells Fargo o en Deutsche Bank, ¿de acuerdo? Entonces, estas son un poco las estimaciones generales que estamos viendo en las principales agencias occidentales y que evidentemente hay un poquito de rango tanto en el S&P 500, los puntos básicos que estamos estimando, como en el propio beneficio por acción que cada una de estas agencias está llegando a ver durante este mismo año, ¿de acuerdo? Entonces, por última hora, vamos a pasar ya a las estimaciones propias mías, es decir, estimaciones que bajo mi punto de vista son escenarios que pueden llegar a ocurrir con mayor probabilidad o menor probabilidad, lo vamos a ir viendo en la actualidad, pero como siempre son estimaciones propias, tal y como he dicho al principio del vídeo. Entonces, se recomienda siempre hacer un estudio individual y privado por vuestra parte. Entonces, esto no es algo que vosotros tenéis que utilizar exclusivamente para llegar ahí fuera y poneros a invertir por vuestra cuenta de manera de lo que yo he dicho, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mi opinión y esto es una cosa que podéis tener en cuenta o no. Simplemente es mi opinión. Entonces, escenario número uno, que le doy una probabilidad del 40%, es decir, la más alta de los cuatro escenarios, es que la bolsa, por lo general, en el caso de Wall Street, va a ser ligeramente positiva a final de año, pero que al principio podamos ver todavía algunas correcciones, ¿de acuerdo? Eso no aparece aquí escrito, pero os lo digo y aparecerá después en un gráfico que tengo preparado. Entonces, bajo este escenario, lo que estoy esperando es una inflación que se quede a final de 2023 por debajo del 5%. Es decir, estaremos hablando ya de unos niveles que empiezan a estar en el camino de lo que la Fed quiere. Todavía estamos lejos de las estimaciones del largo plazo, de donde queremos estar a largo plazo, que es siempre en el entorno del 2%, pero evidentemente de donde venimos es algo positivo y que estemos pues en el entorno a lo mejor del 4,5 o 4,6% sería que los tipos de interés han funcionado, que la economía, mejor dicho, que la política monetaria está haciendo bien su trabajo y que en este caso la Reserva Federal pues ha cumplido con su labor, ¿de acuerdo? Entonces, esperaría en este caso una leve recesión, es decir, una recesión que sí pudiese durar algunos trimestres, que viésemos pues un PIB que durante el 2023 pues acabase a lo mejor en negativo, pero podría ser a lo mejor un menos 0,5, menos 1% en el global de todo el año, es decir, una recesión pero bastante leve, y después un cambio de dirección en la Fed en la segunda mitad del año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir del mes de junio, a partir del mes de julio aproximadamente, veamos que la Reserva Federal nos empieza ya a hablar sobre futuras bajadas de los tipos de interés. Y en el caso de que veamos que sí que es oficial que tenemos una cierta recesión, aunque sea leve, que la propia Reserva Federal también nos indique que va a dejar de retirar dinero del mercado, pero al revés, que tarde o temprano durante los próximos trimestres va a volver a imprimirlo y va a volver a inyectar dinero, va a volver a inyectar liquidez sobre la economía real, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los principales motivos, los principales que tenemos al inicio, y después, en el caso del S&P 500, bajo este escenario, yo me esperaría unas subidas en el entorno del 5% al 12% durante este año 2023. Es decir, mi escenario central es que el S&P 500 el 31 de diciembre de 2023 acaba de manera positiva entre un más 5 y un más 12%. ¿De acuerdo? Ese es mi escenario central. En este entorno, mi estimación para el desempleo en los Estados Unidos, que como ya sabéis es muy bajo en la actualidad, es que acaba en el entorno del 4,5%, ¿de acuerdo? Bajo este escenario. Pasamos al escenario número 2, que le doy una probabilidad un poco inferior, probabilidad del 30% para que se cumpla con respecto al total, ¿de acuerdo? Y es una inflación ya con una inflación por debajo del 6%, es decir, aquí la Reserva Federal no estaría del todo contenta porque sus estimaciones para este año pues es o bien acabar en el entorno del 5% o bien ligeramente por debajo, por lo tanto, si estamos todavía cerca del 6,
va a ser un trabajo que no ha quedado completo de manera positiva, un trabajo que está todavía a medio camino y que en este caso sí que consideraría también que tenemos una leve recesión por delante, pero sin un cambio de dirección en el caso de la Reserva Federal hasta el año 2024. Es decir, sí que se pueden terminar pues con esas subidas de tipos, pero que se mantengan en las cotas altas que nos podamos estar imaginando del 5, el 5,1, 5,2%, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué me esperaría? Pues que el S&P 500 se mantuviese de manera bastante neutral a finales de año del 2023. Ya sabéis que durante el año pues puede haber unas ciertas variaciones y que cuando estemos acabando el 31 de diciembre, pues en este escenario yo me esperaría que estuviésemos o bien entre un -5 o hasta un +5% de variación, ¿de acuerdo? Aquí sí que me esperaría un desempleo ligeramente más alto, en el entorno del 5%, ¿de acuerdo? Por lo que estaba diciendo de cómo esa inflación podría llegar a afectar porque no ha sido bien realizado el trabajo y sobre todo la inflación subyacente, que es la que más está preocupando un poco en Estados Unidos, pero sobre todo en el caso europeo, ¿de acuerdo? Después pasamos al escenario número 3, el que ya reducimos un poco más la probabilidad, pasamos a un 20% de probabilidad. En este caso veo una inflación entre el 6 y el 7%, es decir, una inflación muchísimo más pegajosa, lo que quiere decir que pueda haber algún repunte durante el año y que la veamos un poquito lateral durante este 2023, que no termine de bajar del todo, y eso sería algo también bastante malo porque la Reserva Federal se volvería muchísimo más agresiva y las consecuencias de esto principalmente serían que nos traerían una recesión más grave de la que estamos esperando a día de hoy, al menos bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo? Como digo, mayores subidas de tipos y dejándolos después estables, es decir, que no veamos cambios, no porque tengan que ser subidas significa que sean estables, sino que se mantengan en la misma cota como mínimo hasta el año 2025, donde probablemente en ese escenario volviésemos a ver ya las bajadas y volviésemos a ver una política monetaria más flexible. Pero aquí, como podéis ver, estamos pasando del escenario número uno que hablábamos de la segunda mitad del año 2023, ya centrándonos sobre todo al 2024, a en este escenario muchísimo más pesimista, en el que ya nos mantendríamos en estas cotas hasta prácticamente el año 2025, ¿de acuerdo? Es decir, son escenarios muy diferentes, pero que evidentemente siempre hay que tener en cuenta. En el caso del S&P 500, en este escenario, es el escenario más negativo de todos, me esperaría unas caídas que fuesen en el entorno del -5 hasta el -20%, es decir, caídas adicionales todavía importantes de las que ya hemos vivido durante este año 2022 y que, bajo mi punto de vista, aunque estuviésemos en un escenario en el que la recesión fuese más grave y en el que viésemos que esta inflación es un poquito más pegajosa de lo que estábamos esperando, no llegaríamos a unas caídas tan grandes como las que hemos tenido durante este año en ninguno de los sectores por lo general, porque como digo, la burbuja ya pinchó hace un año, la burbuja se ha ido ya estabilizando, hemos visto que las valuaciones han vuelto prácticamente en todos los casos a los niveles de medias históricas. Por lo tanto, no nos encontramos en el escenario de enero de 2022, ¿de acuerdo? Estamos en enero de 2023, la situación es muy, muy diferente. En este caso, el desempleo de Estados Unidos sí que me lo esperaría bastante más alto con respecto al primer escenario y lo elevaría hasta prácticamente el entorno del 6%, un desempleo que ya se empezaría a tener bastante en cuenta, en el que vendría bastante agravado por esta recesión más grave de las que estábamos esperando levemente anteriormente y que afectaría directamente a las empresas, a los niveles de empleo, productividad, etcétera. Por último, vamos al escenario número 4, el menos probable, perdón, bajo mi punto de vista, simplemente le doy un 10% de probabilidad y es el más bullish, es el más positivo de los cuatro, pero como digo, es el que menos probabilidades le doy, al menos a día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la inflación sí que me la esperaría por debajo del 4%, estamos en un escenario bastante positivo, en un escenario en el que los tipos de interés han funcionado realmente bien, estamos ya en el entorno a lo mejor del 3,5 hasta el 3,7% aproximadamente, una inflación que se está dejando bajo control antes de lo previsto y que nos pondría que básicamente a principios del año 2024 podríamos llevarla ya a digamos, a los niveles que teníamos pues durante los años 2018, 2019, 2021, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como digo, la inflación por debajo del 4%, sin recesión, pero con un PIB estancado, que nos mantuviésemos, pues a lo mejor con un crecimiento paupérrimo del 0,3, 0,4, 0,5% en el global de todo el año, y que la Fed comenzase a bajar ya los tipos de interés en la segunda mitad del año 2023. Probablemente más de cara al otoño-invierno, pero que sí que a lo mejor en el mes de septiembre, octubre, noviembre, esos meses, viésemos como la Reserva Federal empieza a dar ese pivotaje y nos empieza
a favorecer, digamos, de nuevo ese crecimiento económico. En este caso, el S&P pues, sería bastante alcista. Bajo mi punto de vista, estaríamos moviéndonos en el global del año entre un más 12 y un más 25%, con un desempleo en Estados Unidos en torno al 4,2%, aún así superior a los niveles que tenemos en la actualidad, que son del 3,5%, y que, bajo mi punto de vista, como digo, este es el escenario menos probable, apenas le doy un 10%, pero mi escenario central, vuelvo a repetir, es el número uno de aquí, que vamos a ver ahora un gráfico basado en este escenario y que nos centramos exclusivamente en el S&P 500, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, modelo central, y ya para acabar este vídeo, para acabar la presentación, etcétera, en el caso del gráfico que estáis viendo, son las estimaciones que yo voy haciendo mes tras mes para este año 2023, ¿de acuerdo? Son estimaciones un poquito más globales en el caso de los meses, porque evidentemente enero a lo mejor acaba en 3.600 o en 3.800 y después febrero es todo lo contrario, pero sobre todo la idea general del gráfico es más o menos conocer la tendencia que se puede llevar durante el año y saber dónde vamos a acabar el día 31 de diciembre de 2023, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este gráfico, ¿qué es lo que quiero leer yo? Lo que quiero leer es que hasta el mes de junio me espero un mercado que todavía pueda tener ciertas dosis de bajista. En este caso, a lo que me refiero es, en los niveles actuales, que estamos en esta zona aproximadamente, sí que me esperaría que durante el mes de enero pues pudiésemos tener unas ciertas bajadas, mes de febrero, etcétera, que podamos tener como siempre algún pequeño repunte, algún pequeño rally, que como siempre ninguna caída es en línea recta, y que hiciésemos este suelo de este mercado bajista que comenzó a finales del año 2021 en el entorno de finales de mayo, todo el mes de junio o principios de julio, ¿de acuerdo? Que viésemos, digamos, ese suelo definitivo y que a partir de ahí ya fuésemos con un canal alcista poco a poco, con esas subidas y bajadas, pero cada vez más alcistas desde estos meses centrales del año 2023. La lectura, ¿cuál es? Que vamos a acabar el año, bajo mi punto de vista, con este escenario, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en el entorno de los 4.150 puntos básicos para el S&P 500. Por lo tanto, mi estimación central y como escenario principal es de acabar en 4.150 y, como había dicho ya anteriormente, con unas subidas de entre el 5 y el 12% a día 31 de diciembre de 2023. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que en el primer cuatrimestre, el que va desde el mes de enero hasta el mes de abril, lo que tenemos es un cuatrimestre de precaución, es lo que le he titulado, ¿de acuerdo? En donde la incertidumbre no está resuelta aún y toca ser cautos con lo que viene de aquí en adelante. Entonces, es un cuatrimestre en el que todavía quedan muchas cartas por enseñar, todavía queda un cierto camino por recorrer hasta ver la luz al final del túnel y que bajo mi punto de vista es un momento todavía de ser cautos y de que probablemente, como decíamos, lo peor todavía no haya terminado. Después, para el segundo cuatrimestre, ¿cómo lo llamaría? Pues como digo, como vamos a estar, bajo mi punto de vista, haciendo ese suelo pues durante estos meses de mayo, junio, julio aproximadamente, entonces en este segundo cuatrimestre que va desde mayo hasta agosto lo llamaría el cuatrimestre de la oportunidad, en el que estamos viendo donde el suelo, donde se nos están ofreciendo las mejores oportunidades, tanto a medio como a largo plazo, de comprar las acciones, de comprar las empresas que más nos gusten y de favorecernos de todas estas correcciones que hemos vivido desde hace ya más de un año, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, el momento ideal donde empezar a comprar de manera bastante más agresiva se producirá a mediados de año aproximadamente durante estos meses. Y es por ello que lo llamo los meses de la oportunidad, el segundo cuatrimestre, la oportunidad. Momento en el que sabremos hacia dónde vamos, como resumo aquí abajo. Y por último, en el tercer cuatrimestre, lo he titulado, el que va desde septiembre a diciembre, el cuatrimestre de la recuperación. El cuatrimestre en el que ya empezaremos a ver de nuevo la senda del crecimiento. Y como digo aquí, no sé si lo estará tapando quizá en mi cámara, aunque la economía siga tocada, Wall Street siempre se anticipa, ¿de acuerdo? Es lo que tengo aquí escrito. ¿Y qué significa esto? Pues que aunque estemos viendo que el PIB por lo general o el desempleo esté subiendo, el PIB esté a veces en algún trimestre negativo, en algún trimestre esté ralentizada o que estemos muy cerca del 0% con un crecimiento nulo, Wall Street siempre se acaba anticipando a todos los movimientos con aproximadamente 6 meses de antelación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si de cara luego ya al año 2024 estamos viendo que esta leve recesión económica que estamos, digamos, estimando queda superada y volvemos a ver, como decíamos antes, a un banco central más laxo, un banco central
que nos va a favorecer bastante más el crecimiento económico. Wall Street lo que va a hacer desde ese momento es empezar a crecer con bastante fuerza. Y es por eso que durante estos últimos meses, desde septiembre, bajo mi punto de vista, pasamos de los 3.650 a acabar el año en los 4.150 puntos básicos, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos ese rally de los últimos meses en el que, bajo mi punto de vista, se puede llegar a producir durante el último cuatrimestre. Entonces, visto todo esto, esta ha sido la gran presentación. Muchas gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Recordad que si os ha gustado, suscribiros al canal porque viene muchísimo más contenido por delante. Vamos a hacer vídeos nuevos. Seguiremos haciendo secciones antiguas que sé que os gustaban a todos. Dadle a like al vídeo porque esto ayuda a que a más personas que les guste todo este tema de la bolsa, de la inversión, de la economía en general, analizar empresas, les aparezca el vídeo recomendado. Y como sabéis, también podéis seguirme en Twitter, tenéis todos los links en la descripción. También podéis aportar en los comentarios vuestra visión para este año 2023. Y nuevamente os doy las gracias porque ha sido un año 2022 que, aunque en bolsa no haya sido nada positivo, por lo general con este proyecto de acciones personales bolsa estoy bastante contento, ha tenido un crecimiento bastante bueno. Por lo general sois una comunidad bastante abierta, que sobre todo a nivel de Twitter me apoyáis bastante y que os lo agradezco de corazón porque evidentemente esto sin vosotros no sería posible. Así que muchas gracias y espero que el vídeo os haya gustado.